Bueno, entonces, hoy les voy a contar acerca de la idea que tuvo esta persona, em, Charles Steinmetz, quien eh, empezó a trabajar con circuitos de corriente alterna. Vamos a explicar hoy en qué consiste la corriente alterna o el voltaje alterno, y cuáles son las propiedades que tienen los circuitos. Vamos a ver un circuito simple de corriente alterna para ver cómo se obtiene la corriente a partir del voltaje y de los valores de R, L y C. Y bueno, fue Steinmetz quien en particular revolucionó un poco la electrónica y la ingeniería eléctrica, generando un método para resolver estos circuitos que es muy simple y que no insume grandes cálculos y cálculos complejos como se imaginaba que iban a haber con el advenimiento de los circuitos de corriente alterna. Entonces, ¿qué es la corriente o voltaje alterno? Bueno, decimos alterno porque alterna toma valores toma valores intermedios entre dos valores extremos, y a diferencia de una corriente pulsante, como podemos ver acá en función del tiempo, en donde hay un valor medio sobre el cual se superpone una variación temporal, o a diferencia de una corriente continua o un voltaje continuo, como hemos visto hasta ahora, la corriente alterna o el voltaje alterno lo que hace es cambiar de signo con un periodo bien definido en el tiempo. Entonces, y una amplitud tal que se pasa por un valor positivo y un valor negativo del mismo módulo que el valor positivo que le precedió, pasando obviamente por el cero. Entonces, esta línea verde va a representar un típico voltaje alterno o una típica corriente alterna, opuesta a lo que veníamos viendo antes, una corriente continua, constante si quieren, o voltaje constante, continuo, entregado por una fuente de voltaje constante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja de la corriente alterna y el voltaje alterno? Es muy útil, puesto que es posible transportar voltaje a grandes distancias, cuando se trata de voltaje alterno. Además, se puede utilizar instrumentos llamados transformadores, que lo que hacen es cambiar el voltaje, pasar de un voltaje amplio a un voltaje grande, a un voltaje más pequeño, a través de un dispositivo que es el transformador, que es muy simple, y por esa razón es muy común en el suministro eléctrico, nuestras casas, la universidad también, todo el suministro eléctrico es por corriente o por voltaje alterno. En nuestro caso, el voltaje oscila, tiene una frecuencia de 50 ciclos, 50 Hz. Es decir, que cambia, hay 50 periodos en un segundo. Es decir, hace 50 periodos de estos en un segundo. Entonces, vamos a ver ahora, cuando nosotros utilizamos una fuente de voltaje alterno en un circuito como este RLC en serie, vamos a representar la fuente como un círculo con una forma sinusoidal, así como figura acá. Entonces, cada vez que veamos esto, quiere decir, esto es una fuente de voltaje alterno. Y B lo que va a indicar es el valor el valor máximo del voltaje, el valor absoluto del máximo de voltaje. Entonces, si dice V, esto quiere decir que el voltaje va a oscilar entre V, si V es positivo, y menos V, alternando valores positivos y negativos con cierta frecuencia.
¿Por qué? Porque es periódico. Entonces vamos a tener también una frecuencia omega, tal que nos va a decir cuántas vueltas por segundo, cuántos periodos por segundo tiene la oscilación del voltaje. Entonces, bueno, un voltaje de alterna típico puede ser este, V igual a V0 por coseno de omega t. En ese caso, esto es una cantidad que oscila entre 1 y -1 en el tiempo, con una frecuencia omega. Acuérdense que omega es 2pi sobre el periodo, ¿no? Donde el periodo está en segundos. Entonces omega tiene las unidades de radianes por segundo, radianes por unidad de tiempo, ¿sí? Eso difiere de la frecuencia en hertz, que es ciclo por segundo, en que omega es la frecuencia f o nu, también se usa por 2pi. Y ese coseno de omega t acompaña un valor que va a ser el valor de la amplitud. Entonces, en este caso V va a oscilar entre V0 y menos V0, y entre esos valores va a ir recorriendo valores intermedios gracias a esta función coseno de omega t. Entonces V0 es una constante. Bueno, me imagino que se entiende cómo se representa un voltaje alterno. Antes decíamos, bueno, una fuente tiene un voltaje epsilon, donde epsilon era una constante. Bueno, ahora ya no, ya el voltaje que le imprime esta fuente a todo el circuito depende del tiempo. Entonces, si tenemos un circuito en RLC en serie, como este, como el que vimos en la clase anterior, va a haber un término en el segundo miembro que tiene que ver con la ley de Faraday. Entonces, que nos va a decir que el rotor de E ya no va a ser 0. Entonces, tenemos que incluirlo dentro de la versión Faraday de la ley de Kirchhoff, como la usábamos antes. Y entonces, la suma de las diferencias de potencial en cada uno de los elementos del circuito tiene que ser igual a algo que depende de la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, de la misma manera que lo hicimos antes, ahora tenemos, en el caso del circuito RLC con una fuente continua, ahora tenemos V0 coseno de omega t igual a IR más L por dI a dt. Este es el segundo miembro, digamos, de la ecuación de Faraday, más 1 sobre C por la integral de I de t. Ya sabemos que la integral de I de t, la integral de I en el tiempo, nos da la carga. Entonces acá vemos, esta es la diferencia de potencial en el capacitor, esta es la diferencia de potencial en la resistencia, y esto también puede ser la diferencia de potencial en la bobina. Si preferimos ver el segundo miembro de la ecuación de Faraday como una caída de potencial al estilo Kirchhoff. Entonces, fíjense, conocemos V0 va a ser dato, omega es dato, esto va a venir dado por el tipo de fuente que vamos a tener. Se supone que R es dato, que L es dato y que C es dato. Entonces, lo que vamos a intentar obtener es I, es decir, cuánta carga por unidad de tiempo pasa por acá. Obviamente nos imaginemos que esto va a oscilar de la misma manera que oscila el voltaje, pero bueno, a priori eso es todo lo que podemos suponer, pero no tenemos la forma exacta de I. Entonces, el problema acá es que si nosotros utilizamos la corriente como incógnita, miren, tenemos la corriente sin derivar, tenemos la derivada de la corriente respecto al tiempo y tenemos la integral de la corriente. O si quieren, tenemos la carga acá, tenemos la derivada de la carga respecto al tiempo acá, y tenemos la derivada segunda de la carga respecto al tiempo acá. O sea que ya lo que tenemos es una ecuación diferencial
a coeficientes constantes inhomogénea de segundo orden. Entonces, bueno, no es tan fácil resolverla. Y ahí viene el gran aporte de Steinmetz. En 1893 presenta este paper en donde él dice que en realidad en vez de quemarse el cerebro integrando toda esta ecuación diferencial, resulta muy fácil ver esto como un problema de números complejos. Y entonces, utilizando números complejos, pasando al plano de los complejos este problema, el problema se resuelve muy fácilmente, de manera algebraica, es decir, sin tener que hacer ninguna integral. Pero para ello hay que saber cómo pasar de este planteo, que es el planteo real que uno haría, al planteo en complejos, resolverlo en el espacio de los complejos y desde ahí volver para atrás de vuelta al plano real, digamos. Entonces vamos a adentrarnos en este método de resolución de problemas de circuitos de corriente alterna, con la gran ventaja de que no tenemos que integrar. Vamos a tener que lidiar con números complejos, pero nos vamos a ahorrar el gran problema de integrar la ecuación diferencial. Bueno, vamos a tener que revolver en nuestro arcón de los recuerdos y sacar la carpeta de álgebra compleja y bueno, recordar un poco cómo se representaban los números complejos. Entonces, vamos a hacer un breve repaso aquí de números complejos. El número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, eso se tomaba como X, normalmente la parte real, y como Y la parte imaginaria, la cual estaba multiplicada por el número I, que es la raíz de -1, y normalmente se representaba este número complejo en un plano, en un sistema de coordenadas, en un plano, con un sistema de coordenadas cartesiano o con un sistema de coordenadas polar. Entonces, si utilizábamos cartesianas, el número complejo era simplemente z, y eso era igual a x, la coordenada, tomábamos como valor de x la coordenada x en el sistema cartesiano, e y, la coordenada y en el eje del y, sabiendo que y era la parte imaginaria de ese número z. Entonces representábamos el número z en el plano xy, donde el eje x es el valor, la parte real del número complejo, y donde el eje y es la parte imaginaria del número complejo. El tener un y y un x inmediatamente establecía una distancia desde 0 hasta la posición de z en el plano complejo, que denominamos r, y determina también un ángulo que forma esta dirección con el eje x. Entonces apareció a la par de esto, a la par de la representación en cartesiana, en donde x es la parte real de z y así se representaba como RE de z e y la parte imaginaria de z, aparecía otra representación que es la representación en polares o representación de Euler. En esta representación del mismo número z, es decir, este número z se puede escribir así en cartesiana o se puede escribir así en polares. En esta representación se escribía z como r, que es la distancia desde 0, desde el origen hasta el punto que representa el número complejo, por el exponencial de el número i multiplicado por el ángulo que forma la dirección de r con el eje x. Entonces, r se denomina el módulo del número complejo y phi es el argumento o la fase del número complejo. Estas dos representaciones de vuelta son equivalentes. Y lo que se hace es se puede pasar de una a otra, como uno pasa de un sistema cartesiano en un plano a un sistema polar en un plano. Entonces, valen las mismas identidades que uno aplica para pasar del cartesiano al polar. Entonces,
R, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y es R por el seno de phi. X es R por el coseno de phi, es decir, Y es la parte imaginaria de Z y es R por el seno de phi. X es R por el coseno de phi. Y phi también es el arco tangente de Y sobre X. Eso es por opuesto sobre adyacente, tenemos la tangente de phi. Bueno, espero que se pueda ir recordando estos conceptos. Bueno, también vimos las propiedades que tenían los números complejos. Y, por ejemplo, la multiplicación de dos números complejos, Z1 y Z2, cada uno con su representación, de Euler, polar, sería Z1 y Z2 igual a R, o sea, si Z1 es R por E a la I phi y Z2 es S por E a la I psi, entonces el producto entre ellos dos es el producto de sus módulos por el exponencial de I multiplicando a la suma de las fases. Cuando hay la multiplicación se suman los exponentes. La división es, bueno, divido los módulos y resto las fases. Y también se pueden elevar a un número n real, en cuyo caso es simplemente el elevar a la n el módulo, y eso es el módulo del nuevo número complejo, multiplicado por e a la i n veces phi. Entonces, también hay una regla para elevar un número complejo z a un número n, cualquiera. Y después había otra cosa que se llamaba el complejo conjugado, que era muy útil. El complejo conjugado era el reflejo de un número complejo z en el plano y igual a 0. Entonces, si este era z, entonces el complejo conjugado era z barra, en este caso, que tenía el mismo módulo, y que tenía el mismo valor de la misma parte real, pero tenía la parte imaginaria con el sentido opuesto. Ese es el complejo conjugado. Entonces, si z es igual a x más y, entonces z barra o z conjugado es igual a x menos y por y, y entonces se representa como r por el exponencial de menos i phi. Si z es r por el exponencial de i phi. Entonces, ¿qué propiedad tenía el complejo conjugado? Bueno, si el conjugado de una suma es la suma de los conjugados, pero lo más interesante es que si a z le sumamos su conjugado, nos da 2 veces la parte real. Esto es un número real. Entonces, la suma de un número complejo más sus conjugados nos da un número real, que es 2 veces la parte real del número. Y si restamos a un número subcomplejo conjugado, tenemos 2 veces i por la parte imaginaria de z, con lo cual nos da un número imaginario. En el producto se distribuía, y si z pertenece a los reales, z conjugado es igual a z. Y después, si multiplicamos a z por su complejo conjugado, tenemos el módulo de z al cuadrado. Eso simplemente consiste en escribir, si quieren, así z y así z barra, y lo que hacen es multiplicarlos utilizando la propiedad distributiva, y acordándose que i al cuadrado es menos 1, y de esa manera pueden sacar el módulo cuadrado de z. Y de la misma manera, podemos escribir, si z es distinto de 0, 1 sobre z, o z a la menos 1, es z conjugado sobre el módulo de z al cuadrado. Bueno, son propiedades que va a hacer falta que tengamos en cuenta para trabajar un poco en el plano complejo, con el fin de obtener la corriente en uno de estos
tipo de circuito de corriente alterna. Muy bien. Entonces vamos a preparar el salto. En vez de saltar al hiperespacio, vamos a saltar al plano complejo. Entonces vamos a predisponer todo nuestro problema real. Nuestro problema real complejo lo vamos a preparar para pasar al plano complejo, resolverlo ahí con las herramientas que recién vimos y después de ahí volver a saltar al plano real para obtener la solución final. Entonces, ¿se fijaron en la FEM de la batería? Dijimos que era V0 por el coseno de omega t. Esta cantidad es real, es una cantidad real. El coseno de omega t es real, omega por t es real, omega es real, t es real, V0 es real. Entonces, yo voy a inventar ahora un voltaje complejo cuya parte real es este número. Entonces, ese voltaje complejo que voy a crear es V0 por E a la I omega t. Entonces, si vieron también números complejos, se van a acordar que E a la I omega t se escribe como coseno omega t más I por seno omega t. Entonces, si yo tomo ahora este número, que ahora sí es complejo porque tiene una parte real y una parte imaginaria, la parte real de ese número, que es V0 coseno omega t, es el voltaje que yo tengo en la batería de corriente alterna, en la batería del circuito de alterna. Entonces, voy a pensar en un voltaje complejo tal que su parte real, acá pongo la parte real de a la I omega t, es V0 coseno omega t. Entonces voy a pensar el voltaje como una cantidad compleja. Para la solución, entonces, de nuestro problema, podemos hacer lo mismo con la corriente. Entonces, yo lo que voy a imaginarme es que en principio la corriente va a oscilar con la misma frecuencia que la fuente, pero le voy a permitir a la corriente tener su propia amplitud, que va a depender de un montón de cosas, la amplitud de esa corriente, y a la vez le voy a permitir que se corra en la fase. ¿Qué es correr en fase? Bueno, ustedes probablemente ya han visto esto, pero se los recuerdo. Correr algo en fase consiste en, si yo tengo dos señales en fase en función del tiempo, dos señales que oscilan al mismo tiempo, entonces supongamos que tenemos algo así. Dos señales en fase harían así. Es como si una está superpuesta con la otra. Ahora, si yo las desfaso, yo mantengo la misma frecuencia, pero lo que hago es correrla en el eje temporal. Entonces, lo que voy a tener es algo así, por ejemplo. Esa es una señal desfasada. Entonces, tiene el mismo tiempo en un periodo, el periodo es el mismo de las dos, pero esta corrida respecto de esta, en este caso, por medio periodo, ¿no? Entonces eso es un desfasaje. Ese desfasaje, ese desfasaje implica elegir, cuando tengo algo como V0 coseno de omega t, por un lado. Si yo tomo esto como una de las dos señales, correr en fase, manteniendo la amplitud y la frecuencia, es pensar en algo que sea V0 coseno de omega t más phi. Con este phi, yo lo que hago es correr en radianes esta forma respecto de esta, en el eje temporal, digamos. Entonces, de esa manera, yo puedo, donde phi está en radianes, ¿no? Está en radianes. Entonces, el corrimiento en tiempo
que esta función tiene respecto de esta es phi sobre omega. Ese es el corrimiento temporal. Pero agregando una phi, yo lo que hago es correr una función temporal respecto a la otra, cuando las dos tienen la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto ya lo han visto antes, pero bueno, no viene mal recordarlo. Entonces le voy a permitir a la corriente que tenga un desfasaje temporal respecto al voltaje, pero no le voy a permitir que oscile con otra frecuencia. Va a tener la misma frecuencia al oscilar la corriente. Entonces, ese es el modelo de I. Entonces, una corriente, por ejemplo, que valga I0, donde yo todavía ni pude averiguar cuánto vale I0, va a depender del tiempo, de la manera coseno omega t, con la misma frecuencia que el voltaje, más un phi que me va a decir que va a estar desfasado respecto al voltaje. Puede ser que luego de resolver el problema, phi me dé igual a 0, con lo cual pueden estar en fase, pero a priori yo lo que le permito a la corriente es que esté desfasada del voltaje. Y este valor, que es real, porque I0 va a ser la amplitud real, lo voy a medir en amperes, coseno va a ser una función real que me va a dar un número real, lo voy a imaginar como la parte real de una corriente compleja, que va a ser I0 e a la I omega t más phi. Entonces, como acá tengo una suma, entonces puedo separar la suma dentro de un solo exponente, puedo representar eso como el producto de dos números, cada uno con su propio exponente. Entonces, e a la i omega t más phi lo puedo expresar como e a la i phi más e a la i omega t, por e a la i omega t. Entonces, de acá, ahora yo tengo este número que también es complejo. Entonces, el voltaje complejo es este, y ahora tengo una corriente que también es compleja, que es esta. Pero en esta parte, phi es una constante, va a ser una constante para todo el circuito, para todo ese lazo, ¿no? Entonces, esto es constante, es un número complejo, pero constante. Esto también se supone que va a ser constante, entonces todo esto yo lo puedo agrupar como un número que no depende, que es un número complejo que no depende del tiempo. Entonces, a este número de acá le voy a llamar I tilde. I tilde va a ser la amplitud real de la corriente por E a la I por la fase, phi. Esto va a ser constante. ¿Cómo es a la I phi? E a la I phi es coseno de phi más I por el seno de phi. Y de esa manera, escribir esto de esta manera es lo mismo que escribir esto, ahora con I tilde. Entonces, I coseno de omega t más phi va a ser la parte real de I tilde, que es complejo, por E a la I omega t. ¿Qué sentido tiene hacer todo esto? Ya lo vamos a ver, pero básicamente estamos preparando, acabamos de escribir la corriente, cómo sería esa corriente en el plano complejo, para ya con el voltaje que lo acabamos de construir, todo para no integrar. Todo para no integrar. El fin justifica los medios, Gabriel. Bien. Profe, ¿puede repetir lo de amplitud compleja? Dale. Esta parte se entendió que esto es lo real. Lo que yo voy a medir es esto. Esto es un número real, que va a ser la solución para la corriente. Entonces, esta va a ser la forma que va a tener la solución para la corriente. A esta solución, que es un número real, yo lo puedo ver como la parte real de un número complejo, que es con el que voy a trabajar en el plano complejo. Entonces, este número complejo difiere del voltaje, que vimos acá complejo, en que aparece un más phi acá. En vez de tener omega t solo, la I aparece un más phi. ¿Por qué? Porque yo le voy a permitir a la corriente que esté desfasada del voltaje.
que esté corrida en el tiempo la señal. Entonces, el hecho de que acá aparezca omega t más phi, lo que dice es que si yo sumo los exponentes de E, si sumo dos exponentes, fíjate lo que pasa cuando multiplicamos dos números complejos. Cuando los multiplicábamos los dos números complejos, se sumaban los exponentes, ¿te das cuenta? Entonces, estamos en este caso, entonces a esto yo lo puedo expresar como e a la i phi más e a la i psi. Bueno, de la misma manera, yo a esta suma, uno puede ser phi, la otra puede ser psi, entonces lo que hago es, agarro esto y lo separo como el producto de dos exponenciales. A este exponencial de acá, lo separo como el producto de dos exponenciales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Se entiende? Bueno, entonces fíjate lo que quedó acá. Lo que quedó de acá es algo que depende del tiempo y algo que no depende del tiempo. E a la i phi no depende del tiempo. La fase esa va a ser constante para todo el problema. Entonces, esto que es una constante compleja, porque esto es coseno de phi más i seno de phi, este e a la i phi. Esto multiplicado por algo real, un complejo multiplicado por un real, es un complejo. Entonces, a este producto, I0 por E a la I phi, lo llamo I tilde. I0 por E a la I phi lo llamo I tilde. Ese I tilde le voy a llamar amplitud compleja. ¿Por qué? Porque va a ser la amplitud compleja por E a la I omega t. E a la I omega t es algo que oscila en el tiempo. Hay un coseno y un seno ahí involucrado. Por eso, para simplificar esta expresión, que yo arranqué planteándola así, ahora fíjate que la volví a escribir, a esta misma expresión la volví a escribir como la multiplicación de un I tilde que tiene el phi metido ahí adentro, por la parte que depende del tiempo solamente. Ese I tilde se llama amplitud compleja. La amplitud real es I0, que se relaciona con la amplitud compleja como multiplicando I0 por E a la I phi. Perfecto, es para sacarlo como constante entonces. Es constante, pero es compleja. Ese I tilde guarda que no va a ser constante. Perdón, no va a ser real, va a ser complejo. ¿Está? Porque está metida la fase ahí adentro. Pero bueno, vamos lento. Ahora van a ver qué ventaja tiene todo esto. Pero ya hay una pista, porque fíjense, acá apareció algo en la corriente compleja, apareció algo que es constante y algo que multiplica E a la I omega t. Y acá en el voltaje aparece algo que multiplica E a la I omega t. En los dos casos aparece como factor común E a la I omega t. No es algo menor que pase eso. Disculpe, profesor. Sí, Antonio. Al final aquí la función que estamos buscando, perdón si ya lo dijo, ¿es Sí. I de t o Q de t? Vamos a buscar I de t. No, no lo dije. Ok. No lo dije. Tenés razón. Acá lo que vamos a hacer, y es un poco lo que planteó Steinmetz, es que vamos a ver, ahora en un ratito vamos a ver de qué manera se derivan estas cantidades complejas y de qué manera se integran. Y ahí vamos a ver la utilidad de utilizar números complejos en este caso. Porque la derivación y la integración son una pavada. Son súper fáciles. Ok, gracias. Pero vamos a resolver para la corriente, efectivamente. Bueno, y ahora sí, ¿por qué nos hacemos tanto lío? Bueno, porque la derivada y la integración de I complejo, porque si recuerdan, el problema estaba en resolver I sabiendo que a veces se derivaba I y a veces se integraba I. Entonces, ¿qué pasa cuando yo integro y derivo un I complejo? Bueno, agarremos ya el I complejo, que ya lo representamos como I tilde, la amplitud compleja por E a la I omega t. Si derivamos esta cantidad respecto al tiempo, I tilde es una constante para el tiempo, no le hace nada. Entonces la derivada de I tilde E a la I omega t, sale el I tilde afuera, me queda la derivada de E a la I omega t sobre respecto al tiempo. Entonces, la derivada de esto es I omega, que es lo que acompaña a t, por
por I tilde por E a la I omega t. Entonces, conclusión, derivar la corriente compleja equivale a multiplicarla por I omega, porque entre esto y su derivada, la diferencia es una multiplicación por I omega. Entonces, cada vez que derivo la corriente, aparece un término I omega. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo bueno que es derivar en complejo? La integral, por otro lado, si yo integro I tilde por E a la I omega t, aparece un factor I omega abajo, dividiendo. Entonces, como I por I es menos 1, yo puedo multiplicar por I arriba y abajo y me queda que la integral de I tilde por E a la I omega t es la misma función I tilde por E a la I omega t multiplicada por menos I sobre omega. Entonces, derivar implica simplemente multiplicar por I omega e integrar simplemente consiste en multiplicar por menos I sobre omega. Entonces, es una pavada, digamos. Porque ya resolví cómo escribo la integral y cómo escribo la derivada. Disculpe, una consulta. Sí, Porque acá la última igualdad de la integral 1 sí. sobre I omega es igual a menos I sobre omega. ¿Eso es por alguna propiedad de complejo? Acordate que I al cuadrado es menos 1. ¿Por qué? Porque el número I, ¿te acordás? Se definía como la raíz de menos 1. ¿Te acordás eso? Entonces, Sí, sí. la propiedad es que I al cuadrado es menos 1. Entonces, si yo tengo 1 sobre I omega, yo multiplico ahora por 1, que es I sobre I. I sobre I es 1. Entonces, si multiplico acá, me queda I por 1, I. Y acá me queda I por omega es I al cuadrado por omega. Pero yo sé que I al cuadrado es menos 1, entonces me queda menos I sobre omega. Ahí sale. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Me siento estafado. Me prometieron no integral, aunque sea fácil esta integral. No leíste la letra chica, Gaby. Sí, sí, toda una estafa, toda una estafa. Bueno, muy bien. Entonces, les pregunto, a ver cómo hemos llegado acá. ¿Por cuánto hay que multiplicar I tilde por E a la I omega t para tener su derivada segunda respecto al tiempo? Si yo quiero sacar ahora la derivada segunda de I tilde por E a la I omega t, ¿por cuánto la tengo que multiplicar a I tilde por E a la I omega t? Por 2, ¿no? ¿Por 2? Menos omega. Ah, por omega. Facundo tira menos omega cuadrado. Voy a hacer la integral. Menos Voy a omega derivarla dos cuadrado. veces. Menos omega cuadrado, ahí está, menos omega cuadrado. Bien Facundo, bien Facundo. Claro, porque te da I omega en una derivada y de vuelta te da I omega. Entonces I por I es menos 1, entonces te queda I omega por omega, omega cuadrado. Efectivamente, muy bien Facundo. Me rompió las matemáticas. Bueno, pero lo bueno es que donde aparezca derivada, pone la misma función multiplicado por I omega. Donde aparezca integral, pone la misma función multiplicada por menos I sobre omega. Y chau, y ya está. Entonces, fíjense ahora qué pasa con esta ecuación, que tiene una derivada y tiene una integral. ¿Tá? Entonces, si yo paso al plano complejo, y eso se puede porque la ecuación es lineal y vamos a tener siempre ecuaciones lineales, así que no se preocupen, es que ahora en el plano complejo, esta ecuación, en realidad esta ecuación, es la versión real de esta ecuación compleja. Es la parte real de este voltaje complejo, ya lo hemos construido el voltaje complejo, y luego la parte real de
R, que es real, por la corriente compleja, que es I tilde a la I omega t. Ahí está todo bien. Más L por la derivada respecto al tiempo de I tilde por E a la I omega t. Más 1 sobre C por la integral de I tilde E a la I omega t. Entonces, ahí ya estamos haciendo el paso al plano complejo. Entonces voy a resolver I en el plano complejo, que consiste básicamente en hallar I tilde. Todo el tema está en I tilde, sacar cuánto vale I0 y cuánto vale phi, ¿no? Y después volver y sacar la parte real de I tilde por E a la I omega t. Entonces, vamos a resolver esto. Escribimos de la integral, todo perfecto. En el plano complejo ya no nos preocupa la parte real, ¿no? Reemplazamos la integral y la derivada. La integral es 1 sobre I omega, o menos 1 sobre omega, menos I sobre omega. Pero también se puede escribir así. Va multiplicando a I tilde por E a la I omega t. Ya está la integral. La derivada es I omega por L por I tilde E a la I omega t. Entonces, esto es proporcional a I tilde E a la I omega t, esto es proporcional a I tilde E a la I omega t, y esto es proporcional a I tilde E a la I omega t. Y de este lado tengo B0 por E a la I omega t. Entonces, lo genial es que ahora puedo tachar E a la I omega t, porque es el factor común de tanto el primer miembro como el segundo miembro. Entonces, ahí nos sacamos la parte temporal. Nos sacamos la parte temporal de una. Entonces, nos quedaron solamente las amplitudes. Obvio, complejas, ¿no? Todavía nos falta, pero nos sacamos el tiempo de encima. Entonces, y esto es porque está toda la misma frecuencia. Entonces, gracias a que está toda la misma frecuencia, podemos trabajar simplemente con las amplitudes y la fase de las oscilaciones. Entonces, simplificando E a la I omega t, nos queda esta ecuación compleja. Guarda, el primer término, el primer miembro es real, pero en el segundo miembro tengo I tilde, que es complejo, también I omega, I tilde, que también es complejo, y también I omega por acá abajo, e I tilde. Y bueno, y después, como factor común es I tilde, saco factor común I tilde, y despejo I tilde. Y I tilde me queda B0, que es una cantidad real, dividido todo este choclo que hay acá abajo. R, que es real, más I por omega L es real, más 1 sobre I por omega C. Y a esta suma que hay acá abajo, un número complejo, le voy a llamar impedancia resultante del circuito. Entonces, impedancia quiere decir una cantidad que revela cuánto impide la circulación de la corriente. Omega es la frecuencia a la que oscila la fuente. Gabriel, en tu casa sería 2pi por 50 Hz. ¿Está bien? Joya. Eso viene en la fuente. Cuando vos tenés una fuente, esa fuente de voltaje te va a decir, oscila a tantos hertz. Si vos multiplicás hertz, es ciclo por segundo. Si vos multiplicás esos hertz por 2pi radianes, te da el omega. Acordate, omega es radian por segundo, ¿sí? No te olvides de eso. Perfecto. Gracias. Y después está F, que es omega dividido 2pi. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, pero la amplitud del voltaje viene de fábrica, que es tu V0. La resistencia la conoces porque es dato. El L es la inductancia, la autoinductancia de la bobina esa que tenés. El C es la capacidad del capacitor que tenés. Entonces, lo único que queda es resolver. Está todo en función de los datos. Y como ven, vuelvo acá, el Z está dividiendo, pero es complejo. Ojo ahí. No es tan fácil y ustedes ya tendrán malos recuerdos de cómo sacarse de encima un denominador complejo. Pero bueno, ya está escrito.
Ya está escrita la solución. Ya tenés la forma de I tilde. Entonces, vamos primero a las definiciones. Z es la impedancia resultante del circuito. Es la forma que tendría la impedancia de cuando hay R, L y C conectados en serie. Entonces, es medio parecido el Z resultante, es medio parecido a la suma de 3 resistencias en un circuito de corriente continua. ¿Se acuerdan que cuando teníamos 3 resistencias en serie, las sumamos a la resistencia y decíamos la resistencia resultante de la suma de las 3? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, parece ser que este elemento Z, llamado impedancia resultante del circuito, es la suma de 3 términos. Entonces, recuerden eso, porque es importante para después cuando resuelvan cualquier otro circuito, ¿no? Ya llegamos al descanso. Entonces, vamos a hacer el último tramo, el tramo de la obtención de I0 y de phi. Si yo ya tengo I tilde, ¿cómo separo I tilde? En I tilde, ¿cómo separo la parte que corresponde a la amplitud de ese número complejo y la parte que corresponde a la fase de ese número complejo? Acuérdense, de vuelta, les recuerdo que I tilde, para que quede claro, I tilde es igual, como habíamos dicho, es 0 por E a la I phi. Entonces tenemos que sacar phi y tenemos que sacar I0. Ambas son reales. Phi en radianes y 0 en amperes, digamos. Ok. Entonces, la corriente real, la que vamos a medir realmente, es la parte real de esta corriente compleja, que es I tilde por E a la I omega t. Acuérdense que habíamos tachado I omega t en todos los términos. Entonces, para restituir la dependencia en el tiempo hay que multiplicar I tilde, que ya lo sacamos acá en principio, y multiplicarla por E a la I omega t y sacarle la parte real para sacar I. Entonces, ¿qué queda? Bueno, queda que es la parte real de todo esto que está acá adentro. Esto es I tilde, B0 sobre R más I omega L menos I sobre omega C. Acuérdense que esto antes era más 1 sobre I omega C. Esta es la otra forma de escribirlo, este término de acá, por E a la I omega T. Entonces, tita es la fase de la impedancia. O sea que a la impedancia, como es compleja, la puedo escribir como una parte real, que es R, la única parte real, porque los otros dos términos empiezan con I, más una parte imaginaria, que es omega L menos 1 sobre omega C. Y a eso, en la expresión de Euler, es el módulo de Z por E a la I tita. Esto es la expresión en polares. Entonces, si yo escribo Z, este Z de acá abajo, como módulo de Z por E a la I tita, tengo que I de T es RE, la parte real de B0 sobre el módulo de Z. Esto ya es real, esto ya es un número real, por E a la I omega T menos tita. Entonces, menos tita es phi. Si repasan lo que escribimos antes. Entonces, I de T va a ser B0 sobre el módulo de Z, ya vamos a ver cuánto es, todavía no lo calculamos, por el coseno de omega T menos tita. Entonces, ¿cuánto vale Z módulo y cuánto vale tita? Todavía no les dije. Bueno, la impedancia tiene su expresión compleja, entonces el módulo de Z, si esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, el módulo del número complejo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, el módulo de Z ya está listo. Acá está mejor explicado. La parte real es módulo de Z coseno de tita,
que es R, y la parte imaginaria es omega L menos 1 sobre omega C, que es la parte imaginaria. Entonces, el módulo ya está. ¿Y tita cuánto vale? Y el arco seno, el arco tangente de opuesto, que es la parte imaginaria, sobre adyacente, que es la parte real. Entonces, la tangente de tita es omega L menos 1 sobre omega C sobre R. Si están muy aturdidos, después tranquilos, tranquilas, lo repasan, pero es algo que ya vimos antes, cómo se sacaba la fase de un número, lo que acompaña a E a la I, cuando un número complejo se escribe en polares. Entonces ya está. Z, módulo de Z es esto y tangente de tita es eso. Sí, ¿pregunta? ¿Podría ir una diapositiva anterior? Sí. Acá solo sacamos el I total, o el I que efectivamente hay, o el I de la parte real solamente. No sé si El I entendió de mi T, pregunta. el I de T es la parte, es el I final, real, El I final, el I todo, final, sería todo. Claro, todo. perfecto. Ya Perfecto, volvimos al mundo real. perfecto, perfecto. ¿Ah? Muchas gracias. Bien, entonces, fíjense que el Z, si este número es muy grande, el módulo de la corriente va a ser muy chiquito. Y después, dependiendo de cuánto valga esta relación, yo voy a tener un desfasaje, puedo tener un desfasaje prácticamente nulo, o un desfasaje grande, o es más cercano a pi, o bueno, voy a tener distintos desfasajes dependiendo de cuánto valga este ángulo tita. Entonces, bueno, depende ahora de cómo se combinan estos valores. Pero ciertamente, cuanto más grande es el módulo de Z, más chica va a ser la amplitud de la corriente. Y este tita con su valor me va a decir cuán corrido está la señal de la corriente respecto al voltaje. ¿Qué corrimiento en el tiempo va a tener la señal de la corriente respecto al voltaje? A ver si... Entonces, bueno, escrito esto mismo, escrito ya con el valor del módulo de Z que obtuvimos y con tita tal como lo obtuvimos, es esta cosa grande, pero bueno, es lo mismo que les contaba recién. Esto es el módulo de Z, y esto que está dentro de tangente a la menos 1, perdón, lo que está acá, después del menos, con tangente a la menos 1, es tita. Bien. A ver si... Ahí está. Bueno, vamos a parar acá, porque ya son las 6, y vamos a volver a analizar la impedancia en un circuito RLC en serie, más en detalle, y vamos a ver qué sucede cuando estos números se combinan de cierta manera especial. Y qué sucede con la corriente cuando estos números L y C se acomodan de cierta manera respecto a omega, y ocurre cierto comportamiento del circuito. Es decir, lo que quiero decir es la situación de resonancia del circuito. Pero bueno, vamos a verlo en un ratito. Si quieren, ahora paramos unos 10 minutos y retomamos a las 6:12, si les parece bien. Excelente. Bien. Bueno. Entonces, retomamos un poquito ¿dónde estábamos? Bueno, habíamos logrado sacar la corriente para este circuito de relés en serie, y esta corriente, que era la misma en todos los puntos de este circuito, dependía, en cuanto a su amplitud, de R, omega, L y C. Es decir,
la capacidad de tener mayor o menor corriente no dependía solo de L y de C, sino también de omega. Es algo nuevo que no hemos visto antes. Entonces, tomemos, también de omega, C, L y R depende la fase de la corriente, es decir, cuánto se corre la corriente temporalmente respecto a la señal de voltaje. Entonces, pueden ser que no estén alineadas, que el pico de corriente no ocurra en el pico de voltaje, sino que puede ser que eso se corra. ¿Por qué se imaginan ustedes que se puede correr la señal de la corriente respecto a la señal del voltaje? ¿Qué vimos? ¿Qué Por la vimos? inducción. Por la inducción, exactamente. La inducción ahí juega un rol importantísimo. Y también la capacidad. Las dos. Las dos se encargan de hacer que la corriente no siga el mismo perfil temporal que el voltaje. Bien, Gabriel. Muy bien. Después de todo, entre nos, ¿quién necesita la matemática? Entonces, ¿Verdad? Es decorativa. es decorativa. Entonces, ahí está. Entonces, no es todo tan instantáneo lo que ocurre. Por eso el voltaje no se traduce de manera instantánea, no se relaciona de manera instantánea con la corriente, sino que la corriente va a sufrir esos efectos de demora o de carga, de capacitor, etcétera, que van a hacer que no necesariamente siga el mismo perfil. Va a tener la misma frecuencia, pero no va a seguir necesariamente el mismo perfil temporal, sino que lo va a hacer un poco más tarde, un poco antes. Bueno, ya veremos en qué caso uno y en qué caso el otro. Pero, entonces, vamos a ver ahora qué pasa con la amplitud, para analizarlo caso por caso. La amplitud, fíjense, tenía esta expresión, ¿no? Entonces, hay una cosa que es interesante y es que hay una parte de esa amplitud que no depende de la frecuencia y hay otra parte de la amplitud que depende de la frecuencia de L y de C. Entonces, eso es algo nuevo, la amplitud de la corriente que depende de L y de C. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, cuando hacíamos en un transitorio con una bobina, la bobina iba demorando todo, pero al final, cuando la corriente se estabilizaba y alcanzaba un valor estable, la bobina era como si no existiera, porque no tenía resistencia en sí misma. Sin embargo, acá, bueno, juega un rol importante. Entonces, acá yo les muestro a la derecha un gráfico, y en este gráfico lo que pueden ver para distintos valores de omega, es decir, estamos graficando en función de omega, esto es omega, en función de omega, esta función. Dejamos R quieto, B0 quieto, L quieto y C quieto. Entonces, graficamos en función de omega y 0 para distintos valores de R. Entonces, para un valor determinado de R tenemos esta curva, para otro valor de R tenemos esta curva de I del módulo de I en función de omega, y para este valor tenemos esta curva de I en función de omega. Entonces lo que vemos es la amplitud de la corriente, I0 en función de omega, en amperes, ¿no es cierto? Esto es en particular para una amplitud, un B0 de 100 voltios. Capacidad de 10 a la menos 8 faradios, una inductancia de 10 a la menos 4 henrys. Y tenemos 3 curvas para cada uno de los valores de R. ¿Qué es lo que notamos? ¿Qué es lo que notamos? Que cuanto menos es la resistencia, tenemos 200 ohm acá, 60 ohm y 20 ohm, cuanto menos es la resistencia, más aguda se vuelve la curva. Y fíjense, ¿dónde ocurren los máximos locales de I? Ocurren a un valor de omega sobre omega 0, que es 1. Ahora vamos a ver qué es omega 0.
pero hay un valor de omega, está normalizado este valor, hay un valor de omega para el cual hay un máximo en la corriente. Hay un determinado valor de la frecuencia para la cual la corriente, el módulo de la corriente es el máximo. O sea, bueno, veamos algunos comportamientos adicionales. Para estas tres curvas, el límite de I0 para omega que tiende a 0 da 0. Y el límite para I0 que tiende a infinito, para omega que tiende a infinito, el límite de I0 para omega que tiende a infinito también es 0. Entonces, ¿qué pasa en omega que tiende a 0? En omega que tiende a 0 es como si algo no oscilara, como si tuviéramos un valor constante, digamos, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos cuando omega es muy grande, esto varía rapidísimo, varía muy, muy rápido. Entonces ahí la que cumple un rol importantísimo, como dijimos antes, y justo me vino como anillo al dedo la consulta que me hizo Antonio en el descanso, ahí la L, la inductancia no le gusta, para nada le gusta un omega grande. Entonces, esos son algunos de los comportamientos que podemos ver en estas tres curvas. Pero se dan cuenta que hay un valor máximo de I, para una cierta frecuencia hay un valor máximo de I, se ve, ¿no? Bueno, eso acuérdense. Si el I alcanza un valor máximo, si I0, en particular la amplitud, alcanza un valor máximo, es porque lo que está acá abajo se hace muy chico. ¿Está bien? Entonces quiere decir que hay un valor de omega para el cual la impedancia es mínima en un circuito RLC paralelo. Bueno, ¿cuándo alcanza un máximo I0 de omega? Cuando omega vale omega 0. ¿Por qué? Porque omega sobre omega 0 vale 1 cuando vemos el máximo. Entonces ese omega 0 es el valor de omega tal que es igual a 1 sobre raíz de LC. Ese raíz de LC para estos valores de L y de C es de 10 a la 4 radian por segundo. Cuando esto ocurre, se da una resonancia. Entonces, hay una resonancia. Y el efecto de L y C parecen desaparecer. Fíjense lo que pasa. Cuando está en resonancia y omega es 1 sobre la raíz de LC, esto que está acá, ¿no? Esto que está acá se hace acá. Lo que pasa acá es que termina valiendo esto. Si omega vale la raíz de 1 sobre la raíz de LC. Acá queda 1, perdón. Acá me queda 1 sobre la raíz de LC por L menos raíz de LC sobre C. ¿Y esto qué queda? Acá me queda raíz de L sobre C, raíz de L sobre C, sobre raíz de C, perdón. Y acá me queda raíz de L sobre raíz de C también, ¿no? Raíz de L sobre raíz de C. Entonces esto se hace 0. Entonces, en resonancia, esto desaparece. Entonces, lo que queda es que la amplitud de la corriente es V sobre R. De la misma manera que ocurriría si hubiera un voltaje, si
si no tuviera no hubiera ninguna inductancia ni ninguna capacitancia. Entonces, eso es lo que ocurre en resonancia. ¿Se entendió qué es lo que sucede en resonancia? Excelente. Esos valores se combinan y entonces la expresión incluso la expresión se queda con una diferencia de fase igual a 0. Vayamos a ver la fase. ¿Cómo era la diferencia de fase? Omega L menos 1 sobre omega C. Esto ya vimos que se hacía 0 en resonancia, esto también se hace 0 en resonancia. El arco tangente de un ángulo 0 es 0, ¿no? Entonces, acá queda coseno omega t menos 0. Entonces, va en fase, la corriente va en fase con el voltaje. Entonces, ese es el efecto de la resonancia. El máximo se vuelve más intenso y más fino en medida que R es más pequeño. Y claro, ¿por qué? Porque si ya en general me queda así, cuanto el R, en la medida que el R se hace más chico, este pico B0 sobre R se hace más alto. Entonces, efectivamente, se vuelve cada vez más agudo el pico. Y se hace más fino, es decir, la región en donde la corriente cae significativamente se va volviendo más angosta en frecuencia. Bueno, entonces, un poco ya lo vimos, pero ¿qué tipo de valor extremo entonces alcanza la impedancia equivalente para un circuito RLC en serie en resonancia? La impedancia equivalente, para que la corriente sea máxima, ¿cómo tiene que valer? ¿Qué tiene que tener la impedancia equivalente? R cuadrado, ¿no? Claro, pero ese valor tiene que valer R, pero ese valor respecto del módulo de Z, ¿no? La impedancia equivalente era el módulo de Z, ¿no? Este es el módulo de Z. En resonancia, ¿qué valor adquiere todo esto? ¿Un mínimo o un máximo? Un máximo. Mínimo. Un mínimo. Mínimo, sí, claro. Un Sí, mínimo, la claro. intensidad es máxima. Exacto. Entonces, para que acá haya un pico en corriente, el denominador del cociente que define la corriente tiene que ser lo más chico posible. Entonces, si la corriente en resonancia, entonces, en conclusión, en resonancia, por un circuito de RLC en serie, en la impedancia equivalente presenta un mínimo. Bueno, entonces nosotros sacamos la corriente, la sacamos, ya la determinamos, salió todo buenísimo. Pero alguien me podría decir, bueno, sí, no integraste, pero ¿dónde están las constantes de integración en este problema? Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros resolvimos el circuito RLC habíamos integrado, ¿no? Teníamos una solución homogénea, la solución de la inhomogénea y habíamos hablado de la suma de las dos. No importan, son decorativas. Bueno, hay un punto en donde pasan a ser decorativas, pero hay ciertas situaciones en donde ciertas condiciones en las que no son decorativas. Hay que tener cuidado para desde el punto de vista formal, me falta una solución. Entonces, vamos a ver qué pasa, por qué no aparecieron. Y después vamos a ver cómo nos podemos sacar de encima esa solución. ¿Cuándo aparecían las condiciones iniciales? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo aparecían esas C que al final las resolvíamos aplicando las condiciones iniciales? ¿Se acuerdan? Justo después de integrar. Sí, pero ¿en cuál de las dos ecuaciones? ¿Se acuerdan que veíamos la homogénea y la inhomogénea? En la homogénea. En la homogénea.
¿Y, ¿y cómo sería la homogénea de esta ecuación? La ecuación es en I, ¿no? La variable, la Cuando incógnita el es I. voltaje sea cero. Cuando el voltaje O el sea coseno cero. sea cero. O el Claro, coseno sea cero. o B0 sea cero, claro. Entonces, esta es una ecuación inhomogénea, porque tiene un término independiente, ¿no? Entonces, ¿independiente de qué? Independiente de I, ¿no? Un término que no lleva I. Ese término acá nos transforma esta ecuación en inhomogénea. Entonces, la solución total de la ecuación diferencial que estamos viendo consta de la solución de la homogénea más la solución de la inhomogénea. Disculpe, entonces la solución que tenemos es la suma de las dos soluciones, ¿es lo que está diciendo? Claro, Perfecto, perfecto. matemáticamente, y yo creo que ustedes ya han resuelto ecuaciones así y han hecho en otras materias, han visto en otras materias situaciones en donde hacían hincapié en que, bueno, una cosa es la solución total de una ecuación diferencial tiene dos partes. La ecuación de la homogénea más la solución de la inhomogénea. Y bueno, lo que encontramos acá, con mucho, con mucho sacrificio, porque nos costó entenderlo, es simplemente la solución de la inhomogénea. Pero, además, hay una solución de la homogénea que no hemos visto, y la homogénea es esta misma ecuación, pero con un cero acá. Entonces, recapitulando, tengo que sumarle a la inhomogénea, a la inhomogénea que ya sacamos, tengo que sumarle una I de H, que es la solución de la homogénea, que es I homogénea por R más L de... Disculpe, IT es la que ya sacamos, no la la no Inhomogénea, homogénea. claro, es esta la que Perfecto. sacamos, ¿sí? Y nos falta sumarle la otra, donde la otra cumple con lo mismo de la inhomogénea, pero con el voltaje igual a cero. ¿Está bien? Yo estoy diciendo lo mismo que dijimos antes, ¿eh? Pero ya lo vimos a eso. Ya lo vimos. Ya resolvimos el problema. Que era del capacitor que se descarga. ¿Se acuerdan cuando vimos el RLC en serie cuando se descargaba el capacitor? Sí, 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 la sí. clase pasada. Es la misma ecuación. Es exactamente la misma ecuación. ¿Por qué? Porque la fuente en ese momento era una fuente de corriente continua. Pero cuando no está la fuente, es lo mismo que no esté la fuente continua que no esté la fuente alterna. Es lo mismo, la misma ecuación. Entonces, lo que hay que agregarle es la solución que vimos en la clase pasada, cuando descargamos el RLC en serie. ¿Y se acuerdan cómo era la solución? No, no me la acuerdo, la verdad. Bueno, habíamos hecho todo un desarrollo. Entonces, para la solución de la homogénea, habíamos propuesto este voltaje con omega t y seno omega t, y habíamos dicho, bueno, si empezamos a contar del tiempo igual a cero adecuadamente, me saco de encima este b, entonces puedo sacar a, y ahí sacamos esto. ¿Se acuerdan? Este cuadrito, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, los Sí, invito sí. y las invito a que después repasen esa parte, y lo que estamos haciendo ahí es obtener esa solución. Entonces, la solución total, la final, la recontrafinal, es la I de t que ya obtuvimos, para la cual analizamos la resonancia y todo fantástico, más una solución que, fíjense qué particularidad tiene esta solución. Esto puede ser voltaje o puede ser corriente. ¿Qué particularidad tiene en el tiempo esta solución? Que Tiende a decae cero. exponencialmente. Ajá, bien. Entonces, ¿cómo me puedo sacar la solución complementaria
o la homogénea, ¿cómo me la puedo sacar de encima? ¿Cómo puedo hacer, como dice Gabriel, que sea decorativa esa solución y que no me moleste en la medición? Porque a mí lo que me interesa es medir ahora, mido después y medir la misma I. ¿Cómo me saco de encima esa solución de la homogénea? Si decae en el tiempo. Tomo el valor infinito, ¿no? Y es cero, no sé. Bueno, no hace falta esperar tanto. No hace falta esperar tanto. Acuérdense cuando vean el amortiguamiento, ¿de qué dependía el amortiguamiento? Lo tienen ahí, está clarito. Es L sobre R. Entonces, calcula cuánto es L sobre R y ponele 5L sobre R. Y cuando esperas 5 periodos de esos, ya está, ya la solución esa se murió. Tiene implicancia, tiene una I que tiene incidencia nula en la solución. Entonces, conclusión, una vez que prendes el switch, prendés la fuente de corriente alterna, espera un rato. ¿Cuánto es un rato? Y va a depender de R y de L. Espera. Y esa solución complementaria va a ser tan chiquita que lo que vas a terminar midiendo al cabo de un tiempo es la corriente que resolvimos antes. Por eso es tan importante lo que analizamos hace un rato. Yo los alarmé un poco respecto a la solución complementaria, pero en realidad, esperando un rato, ya desaparece o tiene implicancia nula. ¿Está? Entonces, va a haber un transitorio, tanto en una corriente, en un sistema de alterna como en un sistema de continua, cuando pasas de 0 a un voltaje no nulo constante o variable en el tiempo. Entonces, esperamos un rato, decae la solución complementaria, que es la solución de la homogénea, y la principal que vamos a medir es la solución de la inhomogénea, que es la que acabamos de ver. ¿Está bien? ¿Se entendió? Excelente. Una consulta, ¿el tiempo Excelente. era 5 por RC o 5 sobre RC? Y fíjate ahí dice E a la menos R sobre 2L por T. Entonces lo que es, lo que es, lo que es tiempo es en unidades de L sobre R. L sobre R te da unidades de tiempo, eso quiero decir. Entonces al cabo de 2L sobre R, el voltaje va a haber caído 1 sobre E, que es un poco Excelente. menos de 5, de 0,5. Bueno, conclusión, entonces, si no se entendió muy bien. Conclusión, para sacarse de encima la homogénea, que es la que nos faltaba, puesto que hallamos la inhomogénea gracias al visionario de Steinmetz, hay que esperar un rato. Esperamos, se va esa solución y nos quedamos con la que resolvimos, con la que obtuvimos con complejos. Bueno, vamos a ver otro tema parecido, que tiene que ver con el rol de R. Tenemos ahora una fuente de voltaje alterna y aparece una resistencia. Esa resistencia, como vemos, tiene un peso dentro de la impedancia, ese Z que apareció. Entonces, analicemos qué ocurre con la disipación de la energía. Con esa disipación, ya vimos que la disipación de la energía ocurre a nivel de la resistencia, pero bueno, ¿cómo ocurre en un circuito de alterna? ¿Cómo se disipa la energía en un circuito de alterna? Cuando tenemos una fuente en alterna que está permanentemente proveyendo la diferencia de potencial e imponiendo esa diferencia de potencial a todo el circuito. Bueno, analicemos un circuito bien simple, una corriente alterna, un voltaje alterno con una resistencia. Básico. La corriente es bien simple, acá no hace falta Steinmetz ni nada, porque la ecuación es la ley de Ohm. La ley de Ohm, si quieren, construyan la impedancia de eso, y la impedancia cuando no hay L y cuando no hay C,
queda eso. ¿Mm? Si quieren agarren el mismo ejemplo antes, pongan que no hay L, no hay C y se van a encontrar con esto. Entonces, la solución es si la amplitud del voltaje es epsilon 0 y oscila una frecuencia omega, y va a estar en fase con la fuente y la amplitud de la corriente va a ser simplemente E0 sobre R. ¿Se entiende por qué es así? ¿Hay alguien que tenga una duda? ¿Quieren que le explique esto? No, se entiende. ¿Se entiende? Todo Bueno, joya. entonces, la potencia, la cantidad de energía disipada instantáneamente a cada t, para cada t, para cada instante t, la potencia disipada, yo no integro, no promedio nada todavía, ¿está bien? Pues en cada tiempo, ¿cuánta energía estoy disipando a través de esa resistencia? ¿Cuánta energía se me está yendo a calor? Entonces, ¿cómo se computa eso? Bueno, es P por I por B. Es la misma expresión que vimos para la potencia en un circuito de continuo. Entonces, I, I por B me da, lo reemplazo por el valor de B, que viene de la fuente, y de I. ¿Por qué el valor de la fuente? No porque es la fuente, sino porque es la diferencia de de potencial entre los dos extremos de la resistencia. La potencia disipada es la corriente que pasa por la resistencia por la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia. ¿Y por qué es B? ¿Por qué es E0 coseno de omega t? Y porque todo esto es conductor y está todo el mismo potencial, y todo esto es conductor y está el mismo potencial. Entonces la diferencia de potencial entre estos dos bornes de la batería, del generador de alterna, tiene que ser la misma diferencia de potencial de estos dos, simplemente. ¿Tá? Entonces, la P disipada por la R es la I que pasa por la R por la B que pasa por la R, por la B entre los extremos de la R. Eso es, entonces, E0 sobre R coseno omega t, que es I, por E0 o epsilon 0 coseno omega t. Bueno, multiplico y me queda E0 cuadrado o epsilon 0 cuadrado sobre R coseno omega t. ¿Está? Bien. ¿Qué particularidad tiene el coseno omega t al cuadrado? ¿Se acuerdan? Bueno, tiene particularidad que nunca es negativo, para empezar, ¿no? Siempre positivo, o cero. Entonces, ¿cuánto va a ser la potencia media? La potencia promedio. ¿Cuánto va a ser la potencia promedio si yo tomo muchos periodos o tomo un solo periodo? Acuérdense, el periodo es 2pi sobre omega, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca el promedio en un periodo? El promedio en un periodo es la integral entre 0 y un periodo de P, que varía en el tiempo, dividido por T, por el periodo. Eso como un valor medio, si quieren. ¿Se acuerdan cómo se saca un valor medio con una función? ¿Se acuerdan eso? ¿Cómo se saca el valor medio con una función? No. Es como, ¿cómo hacían ustedes para sacar el valor medio de una función en el tiempo? O de varias, o cómo sacó el valor medio. Suman todo y lo dividen por la cantidad de cosas, ¿no? Sí. Bueno, de la misma manera, si ahora tenés una función continua y querés sacarle el valor medio de una función continua, entonces lo que haces es sumar todos los pedacitos de esa función y dividirlo por el largo del intervalo en el cual estás integrando. Es básicamente eso, el promedio. Excelente. Entonces, como la función es del tiempo, el P, este P, es una función del tiempo, todo esto es constante, como es función del tiempo. La media, el P medio, que lo ponemos estos corchetes acá, quiere decir valor medio, es 1 sobre T, que es el periodo de la oscilación de la fuente, por la integral entre 0 y T de la integral entre 0 y T, bien digo, de P. Entonces, meto acá la expresión para P, epsilon 0 al cuadrado sobre R sale afuera, T sale afuera,
Y me queda la integral en un periodo de coseno de omega t al cuadrado. Bueno, vamos a graficar coseno de omega t al cuadrado. A ver. Más o menos, ponemos coseno de omega t al cuadrado, este y, esto, pone t acá, ahí, este t, y vamos a agarrar un periodo, a ver si puedo. Espérame un segundito. Ahí va. Vamos de vuelta porque me desaparece el cursor y me mata. Bueno, entonces, en un periodo, ¿cómo era el coseno de omega t? El coseno de omega t empieza en 1, va al negativo, ¿no? Y vuelve a 1, ¿no? Eso hace en un periodo, ¿sí? Es el coseno solo, ¿no? Va de 1, va hasta menos 1 y vuelve a 1, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser el coseno cuadrado entonces? Si esto es t, si este periodo de tiempo es t, entonces ahora el coseno cuadrado va a ser esto. ¿Sí? Va a ser parecido a tomar el módulo. Claro, sí. Sí, va más rápido porque es coseno cuadrado, ¿no? O va más Ujú. lento si querés porque es el coseno porque es el cuadrado de algo que es menor que 1, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto es lo que sacamos es cuánto es el valor medio de esto en un periodo, ¿no? Entonces, el valor medio de un periodo es esto, ¿no? Entonces, si esto vale 1, el valor medio en un periodo de esto es 1 medio. ¿Está bien? Entonces, el valor medio, o sea, la integral entre 0 y t de coseno al cuadrado sobre t, es 1 medio. ¿Está bien? Háganlo, hagan la integral. La integral de esto hay que trabajarlo un poquito, pero les va a dar 1 medio. Hay que hacer un reemplazo ahí que venga, porque es como si hubiera un doble de frecuencia, ¿ves? Esto se invierte acá y hay como 2 periodos acá, ¿se dan cuenta? Entonces hay que hacer un reemplazo ahí integral y sale. ¿Eh? Pero esto básicamente, todo esto que está acá, todo esto vale 1 medio. Para cualquier valor de omega que querramos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo me queda la potencia media? Queda E0 al cuadrado sobre 2R. Aparece el 2 este que no estaba porque la integral de 1 medio. Entonces, eso es la tasa promedio a la cual le estoy disipando la energía en la batería. En la resistencia, perdón. Entonces, a veces la tensión, incluyendo nuestra tensión acá hogareña, viene en vez de RMS, que se llama. Entonces, root mean square quiere decir. Entonces, que en vez de darte el valor en voltios de amplitud real, lo que te dan es el valor en voltios de E0, que es la amplitud real, dividido raíz de 2. Es algo que les gusta a los ingenieros, pero es así. Entonces, cuando ustedes vean VRMS y tengan que asociar a una amplitud real, sepan que al ver RMS hay que multiplicarlo por raíz de 2 para que dé la amplitud real. Entonces, la tensión RMS de la red doméstica es la que nosotros conocemos como el voltaje de la red doméstica, 220 volts. Pero no es realmente la amplitud de la oscilación. ¿Está? En realidad, la amplitud de la oscilación, la amplitud de esa oscilación del voltaje es de 311 voltios. ¿Está bien? Ese voltaje de 220 RMS. ¿Y por qué nos complicamos con esto? Y porque lo bueno que tiene que la potencia media, en términos de VRMS, es tal que aparece esto al cuadrado y no aparece el 2 acá. Así que bueno.
Pero por eso es importante recordar cómo se lee el voltaje RMS de una fuente alterna. Si ven RMS, el voltaje real, la amplitud real del voltaje, hay que multiplicarlo por raíz de 2. Muy bien. Bueno, calculemos ahora la potencia media en el RLC en serie que sacamos, ¿sí? Entonces, la potencia media va a ser la disipada acá. Ya sabemos que esto no va a disipar y que esto no va a disipar. Entonces, tenemos una... perdón, perdón, eso lo vamos a ver después. Vamos a ver cómo disipa suponiendo que todas estas contribuyan. Y vamos a ver que la única que contribuye es R. Entonces, la potencia va a ser ahora I, la corriente que circula por acá, por la diferencia de potencial entre acá y acá. Es decir, la diferencia de potencial que genera la fuente esta. Entonces, ¿cuánto vale I por B para sacar la potencia instantánea? Bueno, la potencia instantánea era, sabiendo que la impedancia total o el resultante era Z igual al módulo de Z por E a la I-tita, donde ustedes ya sabemos cuánto valía esto, pero para hacerlo más compacto, porque si no es un choclo de largo. Entonces esto es epsilon 0 sobre Z coseno omega t menos tita, esto es I, esto que está acá es I, y 0. Uy, disculpen. Perdón. Quise anotar esto. Entonces, esto es I0. Esto es I0. Perdón, I. I, no I0. I de T. Después que esperamos mucho, ¿no? Hay que esperar mucho para sacarse encima la complementaria, ¿está bien? Entonces esto es I y esto es B. Esto es B. Entonces, desarmamos este coseno. Coseno de la resta es, ¿se acuerdan? Coseno de la resta es coseno, coseno, más seno, seno, ¿no? ¿Está bien? Entonces, coseno de omega t menos tita es coseno de omega t, coseno de tita, más seno de omega t, seno de tita. Y ahora lo multiplico con coseno de omega t, entonces me queda coseno de omega t al cuadrado, coseno de tita, más coseno de omega t, seno de omega t, seno de tita. Y eso, saco factor común, es 0, z. Módulo sobre el módulo de z. Bueno, entonces fíjense esto. Si tomo ahora el promedio temporal en un periodo, fíjense que esto me da un medio, ya lo sabíamos esto, ¿no? Entonces yo lo promedio, esto me da un medio. Y acá el tema es que no tengo un coseno cuadrado de tita, de coseno cuadrado de omega t, sino que tengo coseno de omega t por seno de omega t. Entonces, es posible ver que el valor medio de esto, que esto es una función en donde, cuyo valor medio en un periodo da 0. Una función impar, si quieren. Entonces, tiene esa propiedad. Se puede hacer tranquilamente la integral, y esta es la integral en el tiempo de esto en un periodo da 0. Entonces, esto, integrado en un periodo, integrado en t, me da 0. Y la integral de esto, el valor medio, es un medio. Entonces, ¿qué me queda? Me queda solamente este primer término cuando hago el promedio. Entonces el promedio es S0 al cuadrado sobre 2 por módulo de z por coseno de tita. Está la fase. Y acá me queda un medio de epsilon 0 sobre el módulo de z al cuadrado. Por el módulo de z por el coseno de tita. ¿Por qué? Porque simplemente puse módulo al cuadrado dividiendo y puse módulo multiplicando, ¿no?
¿Mm? Básicamente transformé esto en 1 sobre z cuadrado por módulo de z. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda acá z coseno de tita. ¿Y cuánto era z coseno de tita? Z coseno de tita era R. Entonces, al fin y al cabo, lo que y es 0 sobre el módulo de z al cuadrado es I0 al cuadrado. Entonces, lo que queda es algo que depende estrictamente de R. Hay L, hay C, hay omega, pero en el promedio lo que importa es R nomás. Entonces, la única que disipa es R. La única que transforma energía electromagnética en energía térmica sigue siendo la resistencia. No sé si se entendió bien en este caso. ¿O quieren que lo explique de vuelta? Excelente. Se entendió, se entendió. El único truquito acá, acuérdense, es la integral en un periodo de esto, un periodo de 2pi sobre omega, ¿no? La integral de este producto es 0 en un periodo. Bueno, vamos a ver otros circuitos en alterna y ya vamos cerrando la clase. Yo les dejé el circuito RLC en paralelo para que ustedes lo resuelvan. Pero vamos a ver algunas pautas muy simples para ayudarlos ayudarlas a resolver un circuito de alterna. Una red de corriente, entonces, un conjunto de resistencias, capacitores, inductores conectados a una fuente, y esa fuente va a oscilar con una frecuencia omega. Eso va a hacer que todos los voltajes y las corrientes en todo el circuito oscilen a la misma frecuencia omega. Entonces, punto número 1, todos los voltajes en las distintas ramas y todas las corrientes en las distintas ramas van a oscilar a la misma frecuencia. Entonces, como elemento común, todo va a oscilar con frecuencia omega. Para hallar la corriente en cada rama hay que saber cuánto vale la amplitud y cuál es el desfasaje respecto, cómo vamos a tomar el desfasaje, respecto a qué vamos a tomar el desfasaje, respecto al voltaje de la fuente. Entonces todo lo que yo calcule como diferencia de fase se va a referir a la forma de la onda de voltaje que hace la fuente. Entonces se define todo en función de ella. Entonces, lo que hemos escrito es la ecuación de Faraday, lo que hemos resuelto, lo que ayuda a resolver este esquema de números complejos que introdujo Steinmetz, pero además hay que acordarse que cuando hay nodos hay que plantear la conservación de la carga. ¿Tá? Y la conservación de la carga funciona siempre igual, en alterna o en continua, siempre. Todo lo que llega es igual a todo lo que sale. Entonces, a la par, cuando tengamos nodos, vamos a tener, a la par de la ecuación de Faraday, que es la vieja ley de Kirchhoff, adaptada a los campos variables, ahora hay que sumarle el hecho de que en cada nodo la suma de corrientes que entran y salen tiene que ser 0. Entonces, eso por un lado. Entonces, hay que identificar de la misma manera que antes dónde están los nodos. Acá los identifiqué, y para ese nodo hay que plantear la conservación de la carga. No van a resolver esta cosa horrenda, pero sí nos va a ser de utilidad para cuando resuelvan el circuito RLC en paralelo. Y en cada rama el voltaje también tendrá su propia amplitud y fase. El voltaje tampoco tiene por qué tener la misma fase que el voltaje de la fuente. ¿Está? Entonces, eso también recuerden, que para cada rama que no esté al mismo potencial, obviamente, que la fuente, para cada rama hay que plantear a priori que va a tener su propia amplitud y también su propia diferencia de fase. Hay que dejarlo hay que dejar la fase para calcularla, hay que permitirle la fase que no sea 0. Entonces, vamos a ver un ejemplo.
la fase de la tensión y de la corriente puede no ser la misma tampoco. Entonces, supónganse esta inductancia que está acá, aisladita acá. Bueno, está entre estos dos nodos. Por ella circula una corriente I2 que luego habrá que considerarla porque, bueno, hay una corriente I1, bueno, está. Entonces, ahí lo que tenemos es la corriente I2 va a ser I02 por el coseno de omega t, el mismo omega para todos lados, más una diferencia de fase Φ2 respecto a esta fuente. Y el voltaje entre estos dos bornes, entre estos dos nodos, va a ser V02 por coseno de omega t más tita 2. Bien, entonces, acá estaba viendo que hay que tener cuidado porque estas I1, I2 e I3 están todas yendo hacia el mismo punto, lo cual no estaría bien desde el punto de vista de la conservación de la carga. Entonces, esto no se va a dar. Siempre va a haber, si algo entra, tiene que salir. Lo mismo que entra tiene que ser lo mismo que sale. Entonces, pero recuerden que para cada rama, su voltaje y su corriente. Cada uno con su fase, diferencia de fase respecto a la fuente original, a la fuente del circuito, y su amplitud. Bueno, y ahora les voy a enseñar a combinar, a sacar las impedancias equivalentes. Ya vimos para el RLC en serie cómo era la impedancia equivalente de una resistencia, un capacitor y una bobina. Bueno, la impedancia es ese número complejo Z que vimos. La inversa de Z, la inversa de ese número complejo, es lo que se denomina admitancia. Entonces, lo que impedir es lo contrario de admitir. De ahí viene que la impedancia, cuanto más grande, impide más el paso de la corriente. La admitancia, cuanto más grande, es decir, cuando la impedancia es más pequeña, cuanto más grande la admitancia, más corriente permite. Entonces, ¿cómo queda la ley de Ohm, si quieren, para cada rama? Para cada rama de un circuito aleatorio, cualquiera como este. La relación entre la amplitud entre el voltaje complejo de la rama K y la corriente de la rama K es YK en términos de la admitancia. Acuérdense que la ley de Ohm, si ustedes quieren pensar en algo parecido a la impedancia, piensen en una resistencia, ¿no? Entonces la admitancia para una resistencia sería 1 sobre R, digamos, ¿no? Entonces, fíjense acá cómo quedó el voltaje. Perdón, no puedo ver el... Vamos para atrás. Ahí está. Acuérdense acá que ahora el voltaje, este voltaje es complejo. Fíjense que acá ahora este voltaje es complejo. Y este voltaje va a tener una parte V0K, que es real, por E a la I phi K, que es la diferencia de fase entre el voltaje de esa rama K y el voltaje de la fuente, por E a la I omega T. Entonces, todo esto se transforma en V sub K tilde. Lo tilde tiene la misma característica para B, lo tilde tiene la misma característica para B que para I. Entonces, esto es amplitud compleja de la corriente y este BK tilde, es la amplitud compleja del voltaje. No representa una gran complicación respecto a lo que ya vimos, así que tranqui. Entonces, corriente, esta es la ley de Ohm, corriente
compleja es igual a admitancia por voltaje. O lo que es lo mismo, voltaje es igual a impedancia por corriente. Entonces quizás esa segunda versión sea la que ustedes más pueden asociar a la ley de Ohm clásica, que V es igual a I por R. Entonces, además de la impedancia, de la versión con impedancia, está esta que les muestro, que es la versión con la admitancia. IK y BK tilde son las amplitudes complejas de la tensión y la corriente en cada rama K, y tienen que ser tales porque tienen que meter, puse Phi, bueno, era tita. Tienen que meter acá las diferencias de fase respecto a la fuente. Entonces, la admitancia tiene unidades de 1 sobre ohm, y la inversa compleja de la admitancia, como ya lo dijimos, es la impedancia. Acá tiene la relación, tiene las dos leyes de Ohm, las dos versiones de la ley de Ohm. La ley de Ohm incluyendo la impedancia, con voltajes complejos y amplitud compleja del voltaje y amplitud compleja de la corriente, y la versión con la admitancia. Y es re fácil escribirlas. Si tenemos una resistencia, la admitancia es 1 sobre R, y la impedancia es R simplemente. Si tenemos una inductancia, la admitancia vale menos I sobre omega L, y la impedancia vale I por omega L. Si tenemos un capacitor, la admitancia es I omega C, y la impedancia es menos I sobre omega C. Entonces, cada vez que haya uno de esos, una C, una R o una L, puedo escribir la parte con la que contribuyen a la admitancia o la parte con la que contribuyen a la impedancia. Y así resolver. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Fíjense, esto también tiene un sentido muy interesante respecto a la diferencia de fase entre la corriente y el voltaje. Imagínense que en una rama tenemos una corriente I sub K y un voltaje, una diferencia de potencial V sub K. Y que la impedancia en esa rama es solamente una resistencia. Bueno, en ese caso, las dos, la corriente y el voltaje, van a estar en fase entre ellos. Eso quiere decir esto. Este diagrama se llaman fasores. Son diagramas que se utilizan mucho en ingeniería electrónica. Entonces, son dos vectores, porque están en el plano complejo, que van a girar con frecuencia omega, y omega t, porque se acuerdan, para sacar la corriente compleja y el voltaje complejo, lo tengo que multiplicar ambos por i omega t. Entonces, si son dos vectores que no tienen diferencia de fase, estos dos vectores giran los dos juntos con la misma frecuencia. ¿Qué pasa cuando en esa rama, en vez de tener una resistencia, tengo una inductancia? Bueno, el Z vale I omega L, tal como me dijo la tablita esta de acá. La impedancia es I omega L. Bueno, ¿qué quiere decir I omega L? Bueno, que V va a ser I omega L por I. ¿Y qué pasa cuando un número complejo lo multiplico por I? Lo que hago entonces es I es E a la I pi. I es E a la I pi sobre 2, perdón. I es E a la I pi sobre 2. A ver, ¿se acuerdan ustedes que E a la I tita es igual a coseno de tita más I seno de tita? Entonces, si tita vale pi sobre 2, eso es E a la I pi sobre 2, es igual a coseno de pi sobre 2 es 0, y seno de pi sobre 2 es 1, con lo cual esto es 0 más I por 1 igual a I. Entonces, una forma de escribir el número I es escribir E a la I pi sobre 2. Entonces, lo que hago es multiplicar algo. Cuando multiplico I por algo, es como sumarle una fase pi sobre 2.
y en ese caso lo que hago es hacer que la corriente respecto al voltaje esté retrasado, porque ahora los dos fasores difieren en 90 grados, porque uno está multiplicado por I y el otro no, y en ese caso, y los dos al girar, al multiplicar por I omega t, los hago girar en este sentido con frecuencia omega. Estos dos giran a la misma frecuencia, pero uno está más adelantado que el otro. Primero pasa el B sub K y después el I sub K. Cuando en la rama solamente hay un capacitor, entonces la impedancia es menos I sobre omega C. Y en ese caso, menos I, eso es menos I, es en ese caso, E es multiplicar por E a la menos I pi sobre 2. Porque E a la menos I pi sobre 2 es menos I. Entonces, el que está atrasado ahora, al girar con I omega t, es el voltaje respecto a la corriente. Entonces, esto lo manejan muy bien los ingenieros y te dicen, bueno, en una rama en donde solamente hay un capacitor, el voltaje viene, para la misma rama, el voltaje de esa rama viene atrasado respecto de la corriente. Es decir, que en la curva temporal va adelantada la corriente respecto al voltaje. Si tengo solamente una impedancia, una inductancia, ¿se acuerdan ustedes que la inductancia frenaba? ¿Se acuerdan? Demora la inductancia. Entonces, con más razón, el voltaje va a ir más rápido que la corriente. Y después, si solamente en esa rama hay una resistencia, las dos impedancias, el voltaje y la corriente para esa rama van a ir en fase, porque R, por ser un número real, no agrega ninguna diferencia de fase. Esto mírenlo tranquilo, repasen números complejos porque hay que repasar bien esos conceptos para entender bien por qué, dado distintos elementos en una determinada porción de un circuito, se generan distintas diferencias de fase. Con la inductancia se atrasa la corriente respecto al voltaje, con la capacitancia se atrasa el voltaje respecto a la corriente. Y lo bueno es que las impedancias se suman de la misma manera que la resistencia, como vimos. Entonces las impedancias en serie se suman igual que las resistencias en serie. Y las admitancias en paralelo, como sucedía con las capacitancias, se suman también. Entonces, ustedes para resolver un problema pueden elegir si lo van a atacar por el lado de planteo de admitancias o si lo van a atacar por el lado de las impedancias. Y ahí, según sea en paralelo o en serie, ustedes eligen uno de esos dos approach, digamos, una de esas dos aproximaciones, y de ahí trabajan con la ley de Ohm para sacar los voltajes, las corrientes a partir de los voltajes. Entonces, lo que les dejo para que hagan, tranquilos y tranquilas, y después, en todo caso, lo vemos la clase que viene, es resolver el circuito de RLC paralelo. Le pido disculpas a la gente del práctico, hoy me fui un poquito de tiempo. Pero básicamente es resolver este circuito donde, fíjense, todo esto es un equipotencial, todo esto es un equipotencial, y todo esto es un equipotencial. Entonces, una pista es que la diferencia de potencial en esta rama es la misma que la diferencia de potencial en esta rama y es la misma que la diferencia de potencial en esta rama. Pero por esta rama, que circula una corriente I1, porque hay nodos acá, no pasa la misma corriente que por uno que contiene una resistencia, y no pasa la misma corriente por esta que pasa, que tiene una inductancia. Entonces, hay omega, valor de omega de la frecuencia, y epsilon 0 como amplitud, así que si quieren empezar a plantearlo, vean el PDF que les puse en el campus. Para empezar, yo trataría de tratar de hacer lo más posible sin mirar el PDF, pero aunque sea, plantéenlo sin mirar el PDF y después van a tener mucha ayuda con el PDF para poder resolver. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos.
practiquen, traten de repasar todo lo que vimos de números complejos. Y bueno, cualquier duda o pregunta me preguntan la clase que viene como lo hicimos hoy.